Ya. Muy bien. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí se escucha. Ya, Todo perfecto. fuerte y Muy claro. bien. Bien. Buenas noches ante todo. Disculpen que estoy un poquito con la tos. Bien, ante todo, ¿cómo están? Es un gusto estar presente con un grupo de estudiantes tan, con tantas ganas de aprender. Eso es muy bueno, la verdad, en estos tiempos. Me presento, yo soy el ingeniero Eduardo Antonio Saldaña Cortés. Soy ingeniero civil. Ya tengo alrededor de 10 años de experiencia en el rubro. Me dedico a lo que es bastante la construcción en el mismo campo. También he trabajado en oficina, pero más en campo. Me desarrollo como ingeniero de producción, ingeniero residente, ingeniero supervisor. Y algo que me llamó mucho es las reparaciones, el reforzamiento, porque siento que hay pocos, poco ámbito en la reparación. Más nos centramos en ejecutar, en construir y poco en reparar. Y por eso me gusta enfocarme en eso. Uno de mis sueños es ser un doctor en esto. Muy bien. El tema que voy a tratar es muy interesante. Pero ¿saben algo? Antes de entrar al tema de hoy, quiero compartirles una idea poderosa que escuché de un maestro de nuestra ingeniería peruana. La principal función del cerebro es defenderse de lo nuevo, de lo diferente, de lo que parece complejo. Por eso muchas veces cuando aparece una innovación, sea un prefabricado, en puentes, en rascacielos o reforzamientos, todos nos emocionamos al inicio, pero al poco tiempo el viento pasa, la emoción se va y todo sigue igual. Y no es porque la técnica falle, es porque nuestro subconsciente sigue atrapado en lo que aprendimos primero. Como ingenieros, sí queremos construir megaobras, rehabilitar estructuras complejas, queremos hacer muchas cosas. Pero si verdaderamente deseamos liderar esto, liderar el futuro, tenemos que hacer algo fundamental, cambiar la actitud. Cambiar la actitud con la que enfrentamos el conocimiento. Hoy vamos a hablar de reforzamiento estructural con acero y también de nanotecnología con nanotubos y grafeno. Temas que, igual que el prefabricado, no son solo técnicas, son un cambio de mentalidad. Porque la ingeniería ya no es solo resistencia, ahora exige durabilidad, comportamiento, eficiencia, sustentabilidad. Y si no modificamos ese chip interno, ese subconsciente que nos protege de lo nuevo, jamás vamos a dominar estas tecnologías. Así que les invito, jóvenes, a hacer algo sencillo. Abrir un pequeño espacio en la mente. Lo suficiente para que entre una idea distinta, una idea nueva. Porque quizás ustedes en unos años serán quienes tomen decisiones reales en obra. Y puede que tengan que decidir entre usar un refuerzo metálico o un sistema híbrido, o quizás un material nanomodificado, el cual marque la diferencia estructural. Esto no es solo una pequeña charla, esta es una invitación a pensar desde ahora diferente. Vamos a comenzar. Para poder hacerlo didáctico esto, he hecho el tema en 4 partes. Primero, definiciones. Segundo, métodos de reparación. Tercero, la nanotecnología. Y cuarto, un análisis comparativo. Disculpen nuevamente de la tos, estoy saliendo de un proceso gripal. Bien, definiciones. ¿El concreto es un material milagroso? Muchas veces hemos escuchado el término a un maestro de obra, quizás, si ustedes han ido algún momento a obra, yo creo que sí, han escuchado que el maestro siempre es muy confiado con sus materiales y también con sus procesos que hace él.
Pero el concreto no necesariamente es un material milagroso. Un concreto es muy fuerte, pero es vulnerable si se diseña o construye mal. Como concepto sabemos que el concreto es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, tiene aire y agua. Estos componentes forman el concreto. Y si se agrega este concreto acero, ya viene a ser un concreto armado, un concreto con refuerzo. Para poder ingresar al tema, parte de las definiciones es el concreto, segundo las patologías del concreto. ¿Qué son? ¿Qué es una patología de concreto? Cuando uno va al hospital, el doctor siempre nos inicia una conversación indicando, tratando de ver qué es lo que tenemos. Primero, algo inicial, revisarnos. Nos diagnostica y después nos da una receta. Esto no es tan distinto. Una patología de concreto se refiere a algo que afecta la durabilidad del concreto. Si lo vemos en entorno global, analiza el deterioro del concreto. La patología del concreto ve causas, ve el diagnóstico que experimenta una estructura de concreto. ¿Y cómo pueden ser las patologías? Las patologías pueden ser congénitas o pueden ser durante su vida útil. Congénitas, por ejemplo, cuando uno hace un mal mezclado, un curado deficiente, ya lo está haciendo que ese concreto, si uno lo quiso diseñar con 280 de resistencia de la compresión, ya tengo una falla porque es más débil de esa resistencia. Entonces en su vida, en su creación, ya hay una patología en su concepción. Error de diseño, mala mezcla, mala compactación o curado deficiente. Yo tengo cuenta de Teams. Todas mis reuniones también lo eran por Teams. Disculpe. Hola. Y ahora que quería entrar con mi cuenta, Hola. ponte, no, entro al link y estoy logueado con mi cuenta y me dice... Bien. Y durante su vida útil, también hay patologías que se adquieren en el concreto. Entonces, congénitos, durante su nacimiento, durante su vida útil, puede ser problemas por corrosión, por ejemplo, un ataque químico, una sobrecarga que no estaba diseñado el elemento de concreto, una retracción temprana o un sismo que origina esto. Entonces, la patología se entiende como parte de la durabilidad que se refiere a los signos, causas posibles y diagnóstico del deterioro que experimentan las estructuras del concreto. Ahora, conceptos importantes: rehabilitar, reforzar, reconstruir o reparar. Son 4 términos similares en letra, pero son muy distintos cada uno de ellos. Empecemos por rehabilitar. ¿Qué es rehabilitar? Rehabilitar es recuperar la funcionalidad de un elemento. Recuperar su funcionalidad y nada más. Solamente hasta ahí. Incluye dentro de esa rehabilitación reparar y reforzar. Porque reparar, ya lo voy a explicar, es parte también de una rehabilitación. Si yo quiero rehabilitar, un ejemplo, una columna, es porque esa columna ha perdido parte de su integridad y por ende ha perdido también resistencia. Entonces, si yo quiero darle su misma resistencia que ha tenido inicial, entonces yo tengo que, primeramente, si tiene problemas de corrosión, curar la corrosión del acero y luego, si es necesario, aumentar su área del concreto para que así pueda resistir como ha resistido anteriormente, al inicio. Y reparación es una intervención puntual. Solamente corrige un daño localizado, nada más. No incrementa la capacidad. Entendamos eso como reparación. Si yo quiero reparar una grieta, no le estoy dando más fuerza al elemento. Tengo un muro que tiene fisuras, puedo hacer el curado de esas fisuras y el elemento va a recuperar la estética, pero va a continuar teniendo la resistencia como ha estado ya agrietado. Reforzamiento. Este sí ya cambia un poco lo que es
lo anterior, porque reforzar ya busca uno aumentar la capacidad. ¿De qué? La capacidad de ductibilidad de un elemento, la capacidad de resistencia de un elemento para poder mejorar su desempeño. Por ejemplo, si una persona, un cliente, viene a usted y le dice, ingeniero, necesito que mi casa, que es de 3 pisos, se analice porque quiero hacerlo de 5. Entonces uno tiene que analizar la estructura para poder decirle después, ¿sabes qué? Tú necesitas hacer un reforzamiento de la columna porque tu área tributaria del concreto no está para 5 niveles, sino que para nada más que 2. Entonces aumentamos el área de concreto, aumentamos el área de vigas. Entonces todo eso busca reforzar el elemento para que soporte una carga adicional. Y reconstruir ya es algo distinto. ¿Por qué? Porque ya no estamos al elemento necesariamente dándole un retoque estético o de reforzarlo, su elemento dándole más área, sino es una demolición parcial o total y una reconstrucción del elemento. En la foto del costado está la iglesia de Notre Dame, que se ha reconstruido casi en su 80% de esa iglesia. Bien, ahora parte de las definiciones. ¿Por qué rehabilitar? ¿Por qué rehabilitar, jóvenes? ¿Rehabilitar es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de vivienda en todo el Perú. Tenemos muchas noticias que hemos visto quizás por las redes sociales o periódicos, donde vemos que en el Perú 7 de cada viviendas pueden colapsar frente a un sismo. Y nosotros como ingenieros, nuestra capacidad es construir viviendas que puedan soportar sismos como mínimo. Hay elementos, o mejor dicho, hay categorías también de construcciones. Hay construcciones que son esenciales, como hospitales, en donde no solo necesitamos que soporte el sismo ya, sino que continúe en pie y continúe utilizándose esa edificación. Este déficit de vivienda lo tenemos en todos los departamentos del Perú. Aquí hay una noticia de Arequipa. Más de 177.000 viviendas informales arrastran brechas en infraestructura en Arequipa. Y Arequipa, asistencia técnica a un ingeniero y un arquitecto. Sí, 28.000, no, 120.000. Un análisis de viviendas a 28.000 viviendas. Sí, contaron con un ingeniero que asistió en el proyecto y en la ejecución. Mientras que 120.000, no, es alarmante. Y también, ¿por qué rehabilitar? Simple. Rehabilitar es mucho más económico que hacer una reconstrucción. Métodos de reparación. Primeramente, vamos a entrar un poco a la parte estructural, que es muy interesante. Primeramente, ¿cómo yo determino que una estructura tiene que reforzarse? ¿Y en base a qué? ¿Lo determina quién? ¿El cliente? Él me dice, si yo quiero hacer 5, ya listo, lo hago. No. Entra un análisis, una revisión. Y para eso, primeramente, tengo que tener algo fundamental en mi cabeza. Esto va a servir bastante para ustedes. Entender, que quizás lo han llevado en su curso de análisis estructural, pero a veces vemos muchos números y las cosas de verdad son simples. Yo necesito encontrar el desempeño más ideal y deseable en mi estructura. Una estructura que está concebida como una vivienda, lo voy a poner en ejemplo de una vivienda, porque es lo que siempre vemos. Una vivienda tiene una estructura que se compone de ladrillos, columnas. No vemos metales en esa construcción. Esta construcción tiene algo interesante, que por ser de bastante ladrillo y concreto sus componentes,
es maciza. Y por ende, cuando uno escucha macizo, también se refiere a rigidez. Es muy rígida, es muy dura. El desempeño que uno desea de la vivienda o de una estructura, ahora me voy, es que no sea súper rígida. Porque si es súper rígida, puede tener una falla muy indeseable. Tenemos dos tipos de fallas estructurales muy marcadas. Las fallas frágiles y las fallas dúctiles. Las fallas frágiles son cuando el elemento es quizás súper rígido y cuando va a colapsar no te avisa. No te avisa. Colapsa instantáneo y todas las personas que están dentro caen. En cambio, una falla dúctil, lo contrario a frágil, es cuando el edificio donde tú estás empieza a gritarse, empiezan las vigas a pandearse, las columnas a torcerse. Y en un tiempo, ¡pum!, colapsa. Te avisó, viste las grietas. A veces ver grietas, ver fisuras nos alarma mucho, pero es que tu vivienda está trabajando dúctilmente, está moviéndose, cambiando, siempre, constantemente. Todas las edificaciones tienen un movimiento. Las más pequeñas no lo vemos, no lo sentimos, pero cuando es un edificio de 200 pisos, sí vamos a ver un movimiento. Todo se mueve. Entonces nosotros tenemos que evitar la falla frágil, evitar una sobrerrigidez, pero también evitar una sobreductilidad. En el cuadro de la izquierda vemos edificio existente en la parte de abajo, vemos en el eje Y resistencia y en el eje X ductilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el edificio existente se va para la opción A, va a llegar a ser muy resistente, muy fuerte, pero va a tener una falla frágil al momento de recibir un sismo. Para hacerlo más didáctico, voy a dar este ejemplo. ¿Alguien puede decirme qué es lo que tengo en la mano? ¿Se puede ver? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Bien, tenemos un palito de fósforo. Este palito de fósforo es bien rígido. Yo quiero doblarlo y no se dobla, es muy difícil doblarlo. Cuando le aplico fuerza, ¿qué sucede? Se rompe. No se terminó de doblar para nada y se rompió instantáneamente. Es porque este es algo muy rígido, un elemento muy rígido que falla rápidamente a una presión donde ya no puede resistir. Y un elemento dúctil, por ejemplo, este colgador, es un elemento que cuando yo coloco una fuerza, esto empieza a doblarse. A doblarse, a doblarse, a doblarse, a doblarse y no termine de fallar hasta que llegue a un punto donde ya dejó de trabajar elásticamente, pasa a un estado plástico y se rompe. Incluso esto presenta una ductilidad y regresa a su estado original, como el acero. Entonces la idea es que el edificio, la construcción esté en un punto intermedio, en el C, ni en el A ni en el B, sino en el C, que es un punto deseable para nuestra construcción. Entonces, si nosotros vamos a una casa para analizarla y decir, ¿sabes qué? El cliente dice, quiero que mi casa la analices porque siento que quizás es de 3 pisos y siento que, pucha, no sé, el sismo la ha agitado y debe estar mal, no sé, yo no conozco. Entonces uno agarra, como ingeniero, va a la casa, analiza, ve, puede ver las columnas, su detector de aceros también, para poder ver los fierros, cuántos fierros tienen, todo. Analiza y ve que, que las columnas presentan varillas corroídas. Una varilla corroída ya deja de ofrecerte esa ductilidad del metal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material es resistente, porque es un elemento de concreto, pero como no tiene el elemento de fierro en buen estado, es muy resistente, pero poco dúctil. ¿Qué tengo que hacer? Allá. Tengo que aumentar su ductilidad. ¿Qué elemento puedo agregar a esta columna para que aumente su ductilidad? Pues fácil, puedo agregarle acero, que es un elemento muy dúctil. Y así le ayudo a ese refuerzo.
Proceso de intervención estructural. Este es lo que hace un doctor. Cuando uno le va a investigar la patología, su enfermedad, su gripe, tal, el doctor primero inspecciona, quiere ver el daño, quiere detectar el daño, la enfermedad. Después, el diagnóstico. El diagnóstico es cuando el doctor ya sabe el daño, ya detectó tu daño, pero quiere comprender, quiere identificar la causa para de ahí, a partir de ahí, dar una receta. Entonces, primero inspecciona, después busca la causa, después uno tiene que evaluar la resistencia, ya dentro de la parte de ingeniería, ¿no? Luego de evaluar la resistencia actual, tiene que elegir la estrategia de reforzamiento para después ejecutarlo. Entonces uno primero detecta, luego identifica la causa, para después evaluar la resistencia actual, elige la estrategia de reforzamiento y ejecuta. Y algo importante, hay que controlar en el tiempo también. Métodos de reparación del concreto con acero estructural. ¿Qué se busca con la rehabilitación? Incrementar resistencia, incrementar la ductilidad, reducir la demanda sísmica, que la estructura logre estar en servicios en condiciones aceptables después de un sismo. Una, una reparación típica en columnas y vigas son los encamisados, que hemos visto seguro muchas fotos de esto en internet. No sé si alguno tendrá una experiencia en esto, pero eso es algo muy interesante. La verdad, siempre vemos construcciones nuevas, pero construir es un arte. Reconstruir, rehabilitar, reforzar es un arte. No lo hace cualquiera. Tiene que tener conocimientos estructurales y tiene que tener conocimientos de patologías en la construcción. Y eso combinado con mucho trabajo en campo, porque la verdad que hay muchas ideas que uno se le viene a la mente cuando tiene ya una experiencia. Y eso acompañado con tus conocimientos estructurales vas a lograr muchas cosas. Bien, sigamos. El punto es, por ejemplo, un encamisado, seguro han visto típicamente que se pone varillas alrededor, varillas de concreto, y se hace una nueva columna más grande. En cambio, cuando uno usa estructuras de reforzamiento metálicas, aquí he hecho un revestimiento con camisa de acero en la columna. Le he creado una camisa que le va a aportar, ¿qué cosa? Esa falta de ductilidad que tiene el elemento. Ventajas, da resistencia a la flexión en columnas. Desventajas, no dan resistencia inicial, solo cuando inicia la expansión del núcleo de concreto. Claro, si yo tengo un núcleo de concreto que no tiene una resistencia como yo deseo, y para eso le he aplicado una chaqueta de metal, el concreto todavía va a seguir trabajando. Pero cuando ya el esfuerzo sea mayor a su capacidad, empieza a trabajar el metal. ¿Cuál sería una desventaja ahí, si analizamos un poco? Quiere decir que en esa agitación el concreto todavía puede fisurarse, puede continuar fisurándose. No va a colapsar tu elemento, pero no es algo muy íntegro, no es un material totalmente adherido, sino que le está reforzando su capacidad de flexión, nada más. Pero es económico. Encamisados también podemos tener de distintas maneras. Por ejemplo, en la parte de la izquierda, la columna que vemos aquí, se ha colocado una chaqueta alrededor, todo el perímetro, y para asegurarlo se han colocado dos pernos pasadores para poder ajustar toda esa lámina que se ha plegado. Ya no son metales más gruesos, en este caso son láminas nada más delgadas que están adheridas, están con unos pasadores. Y en la parte de la derecha vemos encamisados con acero de anclajes. Tenemos la camisa, ¿no? Tenemos la camisa, la columna insistente que es el núcleo, la camisa metálica que ya no tiene esos pasadores, sino que tiene un anclaje adhesivo. Quiere decir que a este elemento, si yo lo hago un encamisado de aceros con anclaje adhesivo, yo no voy a perforar el elemento,
No lo voy a hacer esas perforaciones que quizás pueden ser perjudiciales, sino que nada más con la chaqueta, pero pegada con un material adhesivo, como un Sika Anchor Fix, es un aditivo. En estas fotos vemos revestimiento con camisa de acero en vigas y columnas. Es cierto, las camisas de acero se le dice, bueno, todo el revestimiento que uno le da por encima de la cara de las vigas y las columnas. En este caso, esta estructura está buscando rehabilitarse, ya que ya bajó su resistencia, bajó su ductilidad, y con estos elementos metálicos que sabemos que son dúctiles, va a continuar, va a recuperar su integridad. Es importante también entender que nosotros tenemos los elementos como columnas y vigas, pero también es importantísimo enfocarnos también en las conexiones, que son donde existen los momentos cortantes más fuertes. Si yo tengo una columna y una viga unida, cuando hay un terremoto, todo se mueve, la columna y la viga. La viga empieza a pandearse, la columna a torcerse, pero como está unida, ¿cuál quieren que sufra más de todo eso? La unión. Esa unión que tú has hecho, que a veces uno no se enfoca mucho, nada más pone la viga, sus varillas de la viga y listo. Pero las técnicas actuales es que esos núcleos se tienen que reforzar mucho más. ¿Por qué? Porque sufren mucho corte. En esa parte quiere cortarse, quiere separarse de la columna de la viga. Imagina esa fuerza, ese tonelaje del sismo que quiere separar la columna de la viga para que todo colapse, y algo lo aguanta ahí. ¿Qué lo aguanta? Unas varillas. Por eso es importante las conexiones. ¿Qué conexiones tenemos en un edificio? Las conexiones de la zapata a la columna, por ejemplo, que acá se ha colocado una camisa corrugada. Una plancha metálica puede ser lisa, puede ser corrugada. En este caso, si yo le pongo una corrugada alrededor, va a cumplir la función. Es un elemento que le va a dar más utilidad y le va a dar más elasticidad. También hay que entender que este análisis también es importante hacerlo, porque si tengo una edificación de 30 pisos, probablemente el metal que yo voy a tener que colocarle no va a ser suficiente, porque no hay planchas metálicas muy gruesas. Tenemos una pulgada y media, hasta 2 pulgadas, pero más grueso no. Entonces hay un poco que pierde esto, pero para edificaciones 6, 7 niveles, tranquilamente puedo hacer reforzamientos en zapata columna con planchas metálicas, depende del cálculo, una pulgada y media. Y también acá en la derecha vemos en lo que es el núcleo entre la columna y la viga, que eso es algo que trabaja muchísimo. Hay muchísima energía que se disipa en esa parte. Bien. También cuando tenemos, por ejemplo, una losa de concreto, un techo, pero en este caso tenemos unas fisuras en el techo a partir de un sismo y se nos ha pandeado un poco el techo, para yo darle rigidez a esa sección que está muy maleable, yo le puedo colocar un elemento rígido en la parte de abajo. Pero no nada más es colocar un elemento y nada más, sino que yo tengo que buscar esa iteración, esa unión entre el elemento antiguo con el elemento nuevo. Por ejemplo, en este caso, se coloca una conexión, una conexión empernada que es un anclaje. Aquí uno primero hace una perforación, luego coloca un anclaje, una varilla roscada que tenga el grado de resistencia correcto, y se pone la plancha y se emperna. Y ya le di esa rehabilitación al elemento porque estaba muy maleable, estaba muy flexible, y le di rigidez. Y no solamente rigidez, no solamente se volvió más rígido, sino que como el metal, como volvimos a decir, es muy dúctil, también le estoy dando ductilidad. Las vigas de acoplamiento. Es probable que este término no sea muy popular en ustedes, o quizás sí, pero les comento, en edificaciones multifamiliares, edificios, nosotros tenemos un sistema de construcción que es
resumimos todo. El sistema de construcción, quinto ciclo, tenemos sistema de construcción de albañilería confinada, sistema porticado, tenemos también un sistema dual, sistema de ductibilidad limitada, sistemas de muros de concreto. Entonces, en edificaciones grandes tenemos placas de concreto. La placa de concreto ya no se llama columna porque ya es 4 veces más largo que su ancho. Entonces, estas placas de concreto son súper rígidas, tienen también ductilidad, pero sus conexiones, si son dos elementos súper rígidos, esas conexiones entre vigas, que a veces son dos columnas, dos placas muy juntas, la viga es bien corta en ese espacio, esa viga sufre mucho. ¿Por qué? Porque estas dos columnas se quieren separar y esta viga lo está atrapando, lo está agarrando con todas sus fuerzas y eso sufre bastante. Eso se llama viga de acoplamiento. Entre dos placas muy grandes hay una viga que tiene un deber muy importante, evitar que se separe, darle rigidez a todo el conjunto de estructuras, todos los elementos tienen que unirse a través de estas vigas de acople, y como esto de aquí, ya de por sí su diseño es a que tiene que agrietarse por naturalidad, esto siempre se tiene que reforzar. Se refuerza en su nacimiento y también se puede rehabilitar para darle más tiempo de vida a esta edificación. Podemos colocarle unas láminas alrededor o también podemos colocarle por fuera diagonales de refuerzo. Ya se tendría que adherir, colocar perforaciones en las placas de los costados para colocar esos diagonales de refuerzo. Vigas metálicas, perfiles metálicos, para que le dé esa resistencia que se necesita para que continúe esa edificación en pie. Se puede colocar unas plaquitas, una lámina de acero a todo alrededor. Sin embargo, como eso está en bastante movimiento permanente, si esa lámina no está bien pegada, ese movimiento lo va a despegar rápido y prácticamente tu refuerzo está en vano. Por ejemplo, en este lado es un dibujo que hice para un diseño. Acá la placa de acero de refuerzo está empernada a la viga. Si yo coloco un elemento muy dúctil y lo uno a un elemento que ha sufrido un daño, le voy a dar ductilidad a ese elemento dañado. Entonces la viga de acoplamiento ya está dándole, ya le estamos rehabilitando. Rehabilitación en puentes de vigas. Vigas de puentes, perdón. Los vigas de puentes son elementos que ya son postensados. ¿Por qué? Porque las vigas tienen mucha longitud. Y como tienen mucha longitud, si yo solamente coloco un acero, ya hemos visto, si es muy largo, con el peso, el tránsito se flexiona muy rápido. ¿Yo qué tengo que hacer? A este acero de refuerzo que ya tiene por sí una viga, hay que colocarle cuerdas de acero. Cuerdas de acero que ellos se tensa alrededor para darle una tensión adicional que evite flexiones. Y para reforzar esto, ese es de por sí en su nacimiento de este elemento, pero después para reforzarlo también aplico lo mismo. Aplico cables de acero tensados. ¿Para qué? Para que ese elemento permanezca tensado. Quiere decir que si mi viga de puente está, después de un sismo, media frágil, yo coloco, anclo elementos nuevos metálicos y pongo una cuerda para tensarlo, y de lo que está así, como si fuera una pierna enyesada, lo pongo rígido. Otros distintos tipos de reforzamiento, por ejemplo, si tengo una viga y quiero darle mayor ductilidad, anclo una viga metálica abajo. En este caso, vemos como para esto primero a la viga que tenemos existente se perfora, se hace perforaciones, luego
se coloca unos anclajes y el anclaje no nada más, el anclaje es una varilla de metálica A36, tiene distintos tipos de resistencias. Entonces, este anclaje se tiene que calcular, obvio, se tiene que anclar con un aditivo, porque tengo que pegar ese concreto antiguo con un metal. Entonces tenemos distintos tipos de aditivos. Puede ser un Sicadur 31, un Sika Anchor Fix 3001, que son inyecciones que me dejan todo eso como una roca, después que coloque esos anclajes. Y luego que dejé ese anclaje puesto, acá está mi viga, pongo la viga metálica y lo anclo. ¿Qué le di? Más resistencia a la flexión. Otro tipo de anclaje serían, si mi viga completa está media dañada por un sismo, pongo láminas diagonales ancladas con adhesivo. Están pegadas nada más al concreto. Pegadas, pero envueltas todo completo. Bueno. Entonces esa viga ya tiene una resistencia extra, que es por las planchas metálicas. Análisis comparativo. Acero como refuerzo en elementos de concreto. ¿Cuáles son las ventajas? Alta resistencia estructural, excelente ductilidad, material normado y confiable, compatible con el concreto, con los anclajes, instalación rápida, es económico, es versátil para vigas, columnas y nudos. ¿Cuáles son los desafíos? No digamos desventajas, sino desafíos. El acero sufre corrosión, tiene que tener una protección anticorrosiva para eso. Aumento de peso de la estructura, sí es cierto, los metales pesan. Necesidad de soldadores y montajistas calificados, es cierto. Si voy a hacer soldaduras para hacer un encamisado o una columna, tiene que ser un soldador que me haga los cordones bien hechos, la soldadura correcta. Se dificulta en espacios reducidos, en viviendas donde tengo ambientes ya definidos arquitectónicamente. Si tengo metales, me reduce un poco el espacio. Costo variable. Costo variable por el espesor del acero, pero sigue siendo no caro. Bien, ahora como última parte, vamos a hablar de nanotecnología. Es un término que viene de los 90 en el tema de concreto, no es nuevo, para nada es nuevo. Sin embargo, no es algo que se enseña normalmente, sino que se aprende después de salir de un estudio como una universidad. Lo aprende en campo, lo aprende por compañeros. Y algo importante, antes de continuar, es que algo importantísimo en los estudios universitarios es un consejo que les voy a dar, porque me lo dijo mi profesor de maestría. Cuando estudien, es muy importante y bien enriquecedor todo lo que van a aprender. Pero también de importante es las conexiones. Siempre busquen personas que sepan más que ustedes o igual. Llénense de esos conocimientos de sus amigos, de sus compañeros. Busquen esas conexiones, esa amistad. Porque créeme que esa persona después quizás va a estar en otro país y te puede pasar información. Créanme que es así. Todo el aprendizaje es compartido. Yo comparto el conocimiento que conozco porque a mí me gusta esto. Me gusta enseñar porque estoy seguro que lo que aprenda me va a servir para mí también. Todo es compartido. Entonces ese es el consejo de un maestro de ingeniería que me enseñó. ¿Qué son los nanomateriales? De por sí, les digo que un nanómetro, vamos a ver nanómetros, un nanómetro es la 1000.000.000ésima parte de un metro. 1000.000.000ésima parte de un metro. 10 a la 9. Es muy chiquito, es un átomo. Estos materiales existen. Son escala prácticamente, escala ínfima. Pero sin embargo tienen propiedades muy resistentes. Tienen propiedades mecánicas, tienen propiedades eléctricas, térmicas. Esto no es un material necesariamente que se coloque alrededor
de un elemento estructural como vimos en los metales, sino que ya forma parte del elemento, de la columna, forma parte del concreto en su etapa de nacimiento. Y para esto es importante decirles, y esto mediante un video, es importante que conozcan el proceso de hidratación del concreto. La hidratación del cemento comienza cuando se añade agua a las partículas de cemento. En presencia de agua, los compuestos anhidros del cemento se disocian inicialmente, liberando iones en el agua que finalmente forman hidratos de silicatos y aluminatos en la solución y se precipitan, manteniendo los granos de cemento en su posición. La hidratación posterior tiene lugar en la superficie de las partículas de cemento. La hidratación de los silicatos implica la reacción del silicato tricálcico y el silicato dicálcico con agua para formar hidrato de silicato de calcio, el principal producto de la hidratación, junto con el hidróxido de calcio. Aunque la hidratación del silicato dicálcico y del silicato tricálcico consume cantidades casi similares de agua, la hidratación del silicato dicálcico produce más hidrato de silicato de calcio y menos hidróxido de calcio en comparación con el silicato tricálcico. La hidratación de los aluminatos se inicia con la reacción del aluminato tricálcico con agua en presencia de yeso para formar etringita, que luego se transforma en hidrato de monosulfoaluminato de calcio. Además de esto, la hidratación de los aluminatos produce hidrato de aluminato de calcio e hidrato de aluminoferrita de calcio. Mientras los granos de cemento que no reaccionaron y el agua libre en la mezcla estén en contacto, la hidratación continúa. Correcto. Esa última frase es importante. ¿Qué quiere decir? Que mientras en el concreto, en el elemento, en la mezcla que he originado y he vaciado en un encofrado, mi columna, zapato, lo que sea, mantenga agua, va a continuar el proceso de resistencia, de ganar resistencia que tiene el concreto. Y en ese proceso inicial, donde bota mucho calor el concreto, que bota hasta 50 grados de calor, en ese proceso de mezclado ya logra un endurecimiento y concluye con un elemento resistente. Los nanotubos de carbono son elementos que sí, son como tubos. Les voy a explicar más adelante cómo son geométricamente. Pero son cilindros de átomos de carbono y que son 100 veces más resistentes que el acero. 100 veces más resistente que el acero. Si el acero tiene una resistencia, tenemos resistencia a la fluencia del acero de 4200, una resistencia última de tracción de 6200, esto resiste 100 veces más. Es una abominación, es un montón. El nanotubo también crea concretos inteligentes. Y les dije lo de hidratación, ¿por qué? Porque esto no se coloca en su etapa final del concreto, no se pone ya cuando todo está mezclado. Porque una vez que tú combinaste cemento con agua, inició el proceso. Y cuando inicia el proceso, ahí tienes que aplicar. No tienes que aplicar cuando ya tengas los agregados, sino en el inicio de la concepción de la hidratación, cuando el agua y el cemento se empezaron a mezclar. Ahí va, no va después, no va cuando está la arena, las piedras. ¿Y cómo hago un mezclado de nanotubos? ¿Qué es nanotubo? Por eso preguntarán, ahorita vamos a verlo mejor. Bueno, para poder hacer el mezclado del nanotubo con la mezcla de concreto, yo primero tengo que hacer una mezcla más pacienciosa con esto. Se combina el agua con nanotubos, donde esto se mezcla primero manualmente, ¿no? Mecánicamente, luego se deja que se asiente y se hace una mezcla magnética, y después se hace una mezcla con sondas, con ondas, ¿no? Se llama sonificación. O sea, tiene 3 mezclados: mezcla mecánica, mezcla magnética y mezcla con sonificación. Entonces, estas mezcladas se da
Estas mezclas son lo que ya me deja la mezcla lista para aplicarle en ese proceso de cemento con agua. Ahí se aplica. Miren esta noticia. Nanotubos de carbono para monitorizar desde dentro de las obras públicas. Esto es un estudio en donde el nanotubo dentro del concreto, al tener el nanotubo resistividad, pasa energía, pasa electrificación por sus componentes, podemos monitorear el concreto a través de esto y nos puede decir en qué etapa de resistencia está o si por ende está mal y tiene que tener una rehabilitación. Entonces es un concreto inteligente. Esto ya se aplica. Ahora, el grafeno. El grafeno le dicen el material milagroso. ¿Por qué? Es el material más fuerte jamás medido. Nanotubos de carbono y el grafeno. El grafeno geométricamente es una lámina en 2D, como esta hoja. Y los nanotubos también es grafeno, parte grafeno, pero en forma tubular. Es un tubo del pliegue de la hoja, ahora es un tubo. Esa es la diferencia geométrica entre el grafeno, que tiene ancho y largo, pero tiene casi, esto es muy ínfimo, su espesor, y el nanotubo es un tubo a partir del grafeno. El grafeno se utiliza también en la construcción, pero de distinta manera. Vamos a ver aquí. Es un material casi transparente. Es un espesor, una lámina de átomo de espesor de unas 200 veces más resistente que el acero, siendo una densidad más o menos como la fibra de carbono, que también es un material que seguro han escuchado, fibra de carbono, también es otro estudio. Es más ligera que el aluminio, 5 veces más ligera, imagínense. O sea, los elementos si yo tengo un elemento metálico con el que hice mi ventana, un perfil de aluminio, ese perfil de aluminio, si fuera de grafeno, el mismo perfil pesaría 5 veces menos que lo que es ese perfil de aluminio. Imagínense, ese no pesa. Es bastante. Bien. ¿Dónde se aplica todo esto? Vamos a ver. El grafeno se aplica como aislamiento térmico. Aislamiento de lámina de 5 milímetros en aerogel de grafeno se llama. Fabricación de paneles solares. Recubrimientos de óxido de titanio en nanopartículas. Fabricación de paneles solares fotovoltaicos. Fabricación de cables de conexión. Y entonces, y los nanotubos, ¿verdad? También le voy a decir. Este es un análisis, una tesis, por ejemplo, de adición de grafeno en concreto. A los 28 días, un concreto 210, adicionando 3% de grafeno, como se ve en la parte amarilla abajo, a los 28 días, tiene una resistencia de 302 kilos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir, centímetro cúbico, perdón. No, centímetro cuadrado, está mal acá el dato. Ya, ¿qué quiere decir esto? Con un 3% de adición a la mezcla, así adicionándola, el grafeno, ya la aumenta bastante, en casi un 50% la resistencia que tenía originalmente, solamente adicionando este material. Puedo aplicarlo para reparaciones, para mejorar adherencias. El concreto es un material que es cohesivo, se une sus partículas, pero si le agrego grafeno, esto va a ser mucho más cohesivo y por ende, si yo tengo fisuras, o si tengo un sismo para que me origine fisuras,
esto va a resistir mejor porque está más atrapado, todo está envuelto. Si el cemento, si el concreto se envuelve así, se une así entre partícula y partícula, el concreto normal, el grafeno se une así. Entonces ya es más difícil que se fisure. Bien, un comparativo. Aquí voy a explicar muchas cosas para que entiendan bien. Vimos que el grafeno es una lámina, es un átomo, pero geométricamente es una lámina. El nanotubo es el grafeno, parte del grafeno, pero en forma tubular. El grafeno es bidimensional, 2D. 2D. Puedo ver un ancho, un largo. El grafeno es unidimensional. Es unidimensional. Las características. Bueno, puedo reforzar muchas cosas con el grafeno y con lo que son los nanotubos de grafeno. Por ejemplo, el grafeno y el nanotubo puedo hacer refuerzos de materiales. Ya vimos que aumenta la resistencia. También vimos que es más alta su resistencia, 200 veces más que incluso la varilla de acero. Hemos visto también que el grafeno y el nanotubo pesa poco. Y acá es despreciable el peso que tiene. Su aplicación es como un aditivo. Pero algo que sí es contraria es el costo. Que sí es cierto, es más costoso. Pero tiene también por otro lado una ventaja, que es inteligente. Cuando yo trabajo con nanotubos y grafeno, creo un material inteligente. Sí, concreto inteligente. Concreto que se puede autorreparar. Concreto que es más cohesivo. Mientras que con el metal lo hago superficial. Le doy lo que vimos inicialmente, le doy ductilidad, le doy resistencias más altas, pero con esto le doy inteligencia al material. Bien, para concluir esta ponencia, que espero que les haya gustado, estoy seguro que se van a llevar algo de esto. Voy a hacer un resumen rápido nada más sobre la última parte, que es lo que menos vemos prácticamente. Más siempre nos enfocamos en lo que es acero, metales, concreto, pero parte de esto de los nanotubos. Propiedades fundamentales: resistencia extraordinaria, alta elasticidad, conductividad eléctrica, ¿no? Es un concreto inteligente, un concreto que tiene sensibilidad. Beneficios estructurales: evita las microfisuras, trabaja bastante la tracción, módulo elástico más alto, tiene una tenacidad muy fuerte. Vimos cómo se mezcla, por ejemplo, el nanotubo. Es el agua desionizada, se adiciona el nanotubo de carbono, se mezcla mecánicamente, después con un agitador magnético, luego una sonicación que donde rompe los aglomerados, y todo eso después queda homogéneo, y recién ahí se pone a la mezcla incorporada de cemento y agua durante el amasado, no después de la arena y piedra, si no se combina mal. El grafeno es una lámina 2D, 200 veces más resistente que el acero, mejora la conductividad térmica y también eléctrica del material, es impermeable, aumenta la durabilidad del material. Y bien, para cerrar quiero decirles esto: la ingeniería del futuro no solo repara estructuras, las transforma. El acero estructural devuelve la capacidad resistente, mientras que la nanotecnología modifica la matriz desde adentro. Y nosotros como ingenieros debemos cambiar nuestra manera de pensar.
¿Sabe por qué? Porque cuando ustedes tengan que actuar y tomar decisiones, recuerden siempre esto. El concreto del futuro no es solo más fuerte, sino más inteligente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Eduardo, por la gran ponencia que nos ha dado. Bueno, continuando con el segmento, nos toca, bueno, me parece que todos los chicos pueden realizar sus dudas o consultas, tanto por el chat o pueden levantar la mano. A ver, por favor, chicos. Bueno, una consulta que yo tenía era de que cuando se quiere hacer lo que es el diagnóstico para reforzamiento o rehabilitación estructural de las columnas o vigas que nos mencionabas, ¿qué pruebas son las que mayormente se realizan? Así que imagino que son no destructivas. Aparte de ello, hay algunas otras pruebas que quizás se hacen netamente en base a, con miras a esto. Bien, excelente pregunta. Cuando uno está en la etapa de diagnóstico, como bien lo dices, lo que hace es analizar el elemento y llegamos a un punto que queremos saber la resistencia. Para poder saber la resistencia, en sí el método destructivo sería hacer una diamantina al elemento, para poder mandarle a ensayar y saber con exactitud cuánta resistencia tiene. Después, la verdad, este es algo que uno quizás no lo desea hacer, pero es como hacerte un test para el COVID, una prueba rápida, con otro tipo de análisis, y uno con sangre. La diamantina es como el que análisis con sangre, es definitivo. Entonces, yo aconsejo siempre evitar la destrucción de un elemento, pero por necesidad, en estos casos de reforzar y por darle un dato correcto, el ensayo destructivo, la diamantina, es el más indicado para elementos de reforzamiento. Ok, gracias. Bueno, Flor Lucana nos pregunta por el chat si hay alguna fuente que nos pueda recomendar de donde podamos encontrar más información sobre la nanotecnología en el concreto. Hay bastante información, pero lamentablemente es en inglés. Bueno, yo creo que eso es importantísimo, saber inglés todos. ¿Por qué? Porque te puedes llenar esa información. Hay muchas investigaciones, tesis. Justamente, a ver, en mi diapositiva, la última parte. Bueno, en cada parte sí pongo referencias. Uno que indico bastante es, por ejemplo, para saber de nanotecnología, es un paper de unos ingenieros, son extranjeros, donde te hablan desde el inicio de cómo es el tema de la utilización del nanotubo y sus resultados como elemento de adición al concreto. Disculpen, la verdad. Eso ahí lo pueden buscar por internet. Para eso necesitan un correo de universidad para poder descargar de esta página. Se llama, a ver, discúlpenme, a ver, acá lo tengo. En español es reparación estructural nanotecnología. Si lo buscan en inglés, le va a salir una página donde pueden descargar el libro tal cual. Perdón, es un paper, no es un libro. Ese es para la introducción a la nanotecnología. Reparación estructural nanotecnología en español, pero van a encontrar información en inglés de tal cual de eso. Así lo pueden buscar. Ok, listo. Esperemos que se haya absuelto la duda. O si en caso hubiera alguna aclaración. Sí, me parece que sí. Ok, y bueno, Vladimir Arratia nos consulta ¿cuál considera que es el error más común al momento de analizar y ejecutar un reforzamiento estructural?
Qué buena pregunta. El error más común es, como dije al inicio, ¿se acuerdan? Es la mente. Cuando uno quiere hacer reforzamientos, eso, tiene que romper paradigmas. Tiene que pensar más allá. En serio. Porque uno normalmente cuando ve una construcción que se ve mal, fisurada, lo primero que dice es demolición y construcción. Claro, eso es lo más simple. Pero muchas veces no saben que ese cliente quizás no es una persona, sino es el Estado que quiere cuidar un patrimonio de la humanidad mundial. Y no quiere demoler. Quiere que como ingeniero le des una solución y lo mantengas. Así que el peor error es pensar tradicionalmente. Es el peor error. Tienes que romper tus esquemas, ir más allá, pensar que parte de la ingeniería es innovar, es crear. Y el aprendizaje en campo, con el estudio en la universidad, esa combinación de elementos le va a hacer ver diferente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en campo y se enfrentan a problemas, no se corran, afrontenlos, den ideas, así piensen que estén malas. Porque ustedes están tratando de romper algo. Quizás el ingeniero más mayor dirá, así no se hace. Sin embargo, investiguen, vean, quizás su idea también lo pensó otra persona. Así que, en resumen, el peor error es ser confiado de la tecnología tradicional. Cuando uno quiere reforzar, tiene que pensar en más allá. Tiene que saber los conceptos básicos, como le expliqué, ductilidad, falla dúctil. ¿Qué es lo que se busca? ¿Aumentar resistencia o aumentar reductibilidad? Yo tengo que analizar todo eso para mi concepto. Pero lo principal es dejar de pensar en lo tradicional. Pensar diferente. Ese es. Gracias. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta, que es de Fernando Ticona, que nos consulta. ¿Qué consideraciones normativas nacionales o internacionales hay que tomar en cuenta al momento del diagnóstico y análisis estructural? Y bueno, y respecto a las tecnologías mostradas durante la ponencia, ¿existe alguna normativa internacional que la registre? Bien, bueno. Ya. Respecto a nivel nacional, que es lo que me enfoco, yo lo que hago es tratar de jalar conocimientos de otros lados para impartirlo acá. De cajón, en lo nacional, lo que tenemos, que se está dispersando un poco, es las fibras de carbono. Pero como norma peruana, sí, no existe nada de eso. Internacional, sí. Para poder analizar el tema de la estructura metálica, los reforzamientos, tenemos a partir de las bases del ASI 318, del ASI 562, donde hacemos evaluaciones, análisis, diseños, hacemos comparativos. También tenemos que tener una guía de evaluación de las estructuras, como ese del ASI 364. Pero de cajón a nivel en Perú, como resistencias, como reforzamientos, todo, no es. Y con grafeno y nanotubos, mucho menos, no hay eso. Todo es internacional. Entonces, para lo que es nanotecnología, el ASIS tiene un componente para los FRP, que son los polímeros reforzados. En el ASIS encuentras esto, el 440. Sin embargo, en Perú, que es lo que nosotros estamos acá, no hay. Así que si uno quiere hacer un diseño, como ahora normalmente, no sé si han visto, se está haciendo en Lima bastante lo que es fibra de carbono, que es muy bueno. No hay algo normativo acá peruano, pero sí internacional. Entonces, cuando no tenemos algo nacional, se compatibiliza con lo internacional para poder trabajar. Guías para poder reparar, bueno, tenemos, hablamos de puentes, por ejemplo, el ASHTO, hay guías para lo que es reparaciones en puentes, sí lo tiene. En Europa y
Y en Norteamérica hay bastante del análisis del concreto para reforzar. En Perú, la verdad, muy poco. Por eso los peruanos tenemos que romper ese esquema. Busquemos reparar, busquemos que ese foco, que es muy poco en todo el Perú, hay pocos ingenieros que buscan arreglar algo o reparar algo verdaderamente, porque lo que más fácil es este modelo. Eso sería. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta de Carlos Tocana, que nos dice, ok, el grafeno tiene muy buenas propiedades, pero ¿qué factores concretos como costo, producción o percepción de necesidad están frenando su uso masivo en la construcción? Bueno, de cajón es la falta de investigación, porque no es una tecnología actual, de cajón. Esto, el 2005 ya estaba en otros países masificado. Hacen vehículos, partes de vehículos con grafeno, o sea, las tecnologías de otro país están adelantadas 30 años, 20 años, por lo menos. Por tanto, como en Perú no se crea tecnología, sino que se trae tecnología, a veces la tecnología cara no llega rápido, demora. Entonces, parte de la desventaja sería la producción. El material no hay acá. Hay, pero muy limitado. Su costo, por ende, también es caro. Entonces, esos son los puntos más resaltantes. Es costo caro porque no es muy masificado. El cemento era igual. Hace 70, 80 años no había fábrica de cemento en el Perú. Hace 80 años. Cementos Lima todavía no había. Y el concreto, las cementeras traían y hacían fábricas móviles en donde van a hacer sus construcciones. El concreto era muy caro. Y como también no tenía un análisis tan fuerte, era muy fuerte, era demasiado fuerte. Y varias construcciones en la actualidad son así. Tenemos, por ejemplo, yo soy de Chimbote, actualmente trabajo en Lima, pero en Chimbote tenemos construcciones en fábricas como CIDE Perú, que son de los años 50, que un concreto que necesita nada más 2 días para un elemento de muros, para una poza simple, ese concreto tiene 700 kilos de resistencia a la compresión, porque venía de Italia ese cemento. Entonces así, si se masificara como ahora se masifica el cemento, y ahora es económico y barato, si así se hiciera con los nanotubos, los grafenos, la fibra de carbono que tuviese elevado, y se vuelve normal, parte de la vida cotidiana de la construcción, va a bajar su precio. Esa es una barrera. Okay, gracias. Chicos, si tienen alguna otra duda, es el momento para dejarlos, ¿no? Bueno, me parece que han sido todas las dudas. A ver. Ok, justo Carlos Lucano también nos hace la consulta. Si quiero hacer una investigación de eso, ¿hay fuentes donde pueda acceder para encontrarlos? Sí, fuentes extranjeras sí hay. Sobre el grafeno y nanotubos sí bastante. Como te digo, están en inglés y lo mejor es aprender inglés para leerlo así tal cual. Puedes ayudarte del traductor, pero en sí mejor es el idioma. El traductor no te traduce como las palabras ingenieriles que se utilizan, no te lo traduce, te lo traduce distinto y eso cambia. Pero hay bastante, bastante paper, tesis, hay bastantes. En Perú también hay tesis de grafeno. El análisis que le he mostrado un cuadro donde vimos que aumentó su resistencia, también se ha aplicado en nanotubos acá en el Perú en una tesis. Entonces se aplica. Así como hacemos con moléculas o células de zanahoria, de espinacas, de varios elementos, también se hace con eso, con el grafeno, en nanotubos. Pero podemos ir más allá de la fuerza de compresión, analizar su fuerza de tracción, porque eso aporta muchísimo. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, un proyecto de tesis? Investigar cómo
trabajaría o cómo resultaría el trabajo de una viga de concreto adicionando tanto porcentaje de grafeno de 10 metros de longitud, por ejemplo. Entonces, un análisis se hace en escala, en las vigas probetas, y se puede hacer un buen proyecto de tesis. Ok, bueno, Fernando Ticonas nos consulta: ingeniero, ¿usted cree que una limitante también es el grado académico? Dado que alguna vez escuché que para diseñar con fibra de carbono es necesario tener un grado académico que sustente el conocimiento que uno tiene. Creo que la barrera que dice el amigo es correcta, porque también, pero hay que verlo desde el punto de vista. Es correcta porque uno no va a ser confiable si solo te comenta así nomás, ¿sabes qué? La fibra de carbono es buena, y punto. Tienes que tener un análisis que te sustente lo que dices, investigaciones, quizás has hecho experimentos, has probado distintas columnas y tienes una experiencia. Entonces, una limitante también es el conocimiento. ¿Y cómo podría aperturar esto para que puedas realizar construcciones o reforzamientos de eso? Capacitaciones extranjeras. Hay cursos de esto en el extranjero, lo puedes llevar por Zoom. Entonces ya tienes certificados que te garantizan o te dan valía de que has sido parte de revisiones con grafeno, con fibra de carbono. Entonces, ese limitante se puede modificar. No necesitas algo peruano necesariamente. Peruano es que tengas su título, seas colegiado, importante, porque desde ya con eso tienes una validez para dar opiniones técnicas, como un doctor. Un doctor no te puede recetar si no es doctor. No te puede dar esa receta. Un ingeniero tampoco te puede dar esa receta si no es ingeniero. Sino que como nosotros normalmente vamos, es distinto nuestro rubro. En un hospital tienen otro sistema, en la calle, por ahí que el ciudadano no sabe mucho eso. Pues ni siquiera se presenta, o ni siquiera le enseña su documentación sustentatoria y ya le puede decir, ¿sabes qué? Yo sé esto. En el hospital no pasa eso. Pero acá, cuando hagas obras pequeñas, no te pasará. Pero cuando hagas obras grandes, ahí sí. Necesitas el sustento académico, título de ingeniero, o maestría en tecnología de materiales, tecnología de la construcción, o cursos especializados. SICA tiene cursos, por ejemplo, de lo que es fibra de carbono. Es un material muy interesante. China fabrica bastante esto y importa a Perú. Ya se está masificando un poco este material. Sería otra charla también. Listo, muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra duda? Bien, yo quiero decir para Ok. concluir también unas palabras de agradecimiento a ustedes por haberme tomado un poco de su tiempo. Es decir, el tiempo es valioso y tomar este tiempo para escuchar, transmitirles esto es para mí valioso. Es importante continuar aprendiendo, como le dije al inicio, que esto sirva para que rompan el esquema. No todo es demoler, no todo es demoler y volver a construir. Créanme que los más capaces son los que pueden hacer algo ante un problema. Ese doctor que te dice que te puedo curar el cáncer, porque yo tengo estudio de otro país, qué sé yo, es algo que a ti te llama la atención y tú dices, yo quiero que me atienda él. Si es que tú tuvieras ese problema, Dios no quiero. Entonces créanme que eso en otros países es muy valioso. Ingenieros con esa capacidad. Y el peruano es una persona muy capaz. Es una persona que vuela mucho en muchas cosas. Rompe esquemas, es hábil, ¿no? Es bien hábil. Abre negocios, aprende al toque en un negocio y se lo aprende. Y lo hace tal cual, ¿no? Replica lo extranjero rápido. Los ingenieros también y más. Los ingenieros, si dejamos de pensar en nada más que es concreto, que es fierro, y todo lo que es totalmente lógico que tenemos que aprender,
Pero si vamos más allá, vamos a llegar a una parte donde vamos a sobresalir, y créanme que es un campo pequeño para todos. ¿Por qué? No hay muchos que hagan esto. Así que yo les animo a que sigan ese camino de buscar aprender más sobre reforzamientos, sobre reparaciones, que es algo que, la verdad, no hay muchas personas con técnicas correctas como esta. Gracias, ingeniero Eduardo. Nos acaba de surgir una última consulta, me parece, de Vladimir Arratia, que nos dice: ¿qué estructuras del Estado cree usted que necesitan una rehabilitación o reforzamiento? ¿Y por qué cree que no se están tomando la importancia debida? Lo que pasa es que el peruano trabaja en esa parte distinto a un extranjero, no previene. Lo que pasa es que tiene que pasar un terremoto, ver que se está a punto de caer, para que recién haya una cuestión de Estado para repararlo. Yo desde que les comentaba de que para reparar hay que analizar la estructura, qué condiciones tiene, y más cuando ha pasado un sismo, desde ya les digo que todos los terremotos, los sismos fuertes que ha habido en distintos departamentos del Perú, todo eso ya hace que todas esas viviendas que han pasado el sismo y no se han colapsado merezcan un análisis de su resistencia. ¿Por qué? Porque ya pasó un sismo. La función de una construcción es que resista y se mantenga en pie. Y quizás vamos a ver fallas dúctiles, como les dije, las grietas, las fisuras, que es normal, porque está trabajando dúctilmente. Empieza a fisurarse y después colapsa. Todos los que han pasado un terremoto, por ejemplo en Arequipa, casas que fueron construidas antes del 2001, donde hubo el terremoto del 2001 en Arequipa, tienen que revisar las viviendas o las construcciones. Es así. Toda vivienda que sufrió un sismo tiene que ser revisada. Y a veces eso no pensamos. Y también nosotros también ignoramos, decimos, no, bueno, no se cayó, está bien, sigue. Pero ya cumplió, ya cumplió. Es así como el tema de seguridad. Cuando se cae un casco de una altura muy alta o recibe un golpe, ese casco o se descarta, porque mandar a analizar es de más, es muy caro, se descarta. La estructura se tiene que analizar. Entonces, ¿qué estructura hay que ver? Todos los monumentos históricos que han pasado los terremotos en Arequipa, por ejemplo, tienen que ser revisados. Sino que las autoridades peruanas no hacen esto. Esperan que estén a punto de caerse, como pasó en el terremoto de Ica. La iglesia se cayó, todo eso, para empezar a darle importancia. Lamentablemente así. Listo, nos dice que muchas gracias. Ok, bueno amigo, ingeniero Eduardo, vamos a hacerte una entrega simbólica de un certificado. Permíteme compartir pantalla un momento, en lo que... A ver. Y de paso enciendo mi cámara. Ok, bueno. Hacerte entrega del certificado de reconocimiento al ingeniero Eduardo Antonio Saldaña Cortés por su participación como ponente en el webinar técnico Reparación de estructuras de concreto armado con acero estructural, introducción al uso de nanotubos de carbono y grafeno, con el tema Reparación de estructuras de concreto armado con acero estructural. El evento fue organizado por el capítulo de estudiantes del American Concrete Institute de la Universidad Católica de Santa María y se llevó a cabo el 20 de noviembre del 2025. Adicional a ello, muchísimas gracias por la disposición, por haber estado presente. Desde el día 1 creo que alguna vez compartí un estado sobre unas ponencias de igualmente parecidas que fueron técnicas. Y me mostraste esa disposición a querer participar y bueno, el día de hoy finalmente se llevó a cabo. Muchas gracias. Y bueno, ya te envío este certificado. Gracias. Muchas gracias
Muy amable, muy agradecido con todos y bueno, espero verlos en otro momento. Gracias. Listo. Gracias. Bueno, chicos, vamos a pasar al sorteo de lo que son 2 becas y 10 semibecas que estamos sorteando en esta ocasión. Así que no se vayan, todos pueden ser ganadores. A ver, un momentito. A ver, un momento, chicos. A ver, vamos a proceder a sorteo. A ver, mezclamos. Y listo. Todo lo que es la cuenta regresiva.